Dios, te amo, Señor, te amo. Mi corazón está aquí delante de ti, Señor, confiando en ti, Padre. No quiero que ninguna palabra de humana sabiduría se escape de mí. Señor, yo quiero que tú hables a través de mí lo que está en tu corazón para bendecirnos en esta mañana. Pon en nosotros la pasión por tu palabra y por tu evangelio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados, ahí yo estaba viendo en un libro una parábola que escribió alguien de una iglesia adventista, y la parábola se titula Un pantano espantoso. Y quiero comenzar con esta parábola porque al final vamos a hacer algunas preguntas y de aquí van a salir algunas. Dice: cuando las personas pasaban por el camino que atravesaba el pantano, a menudo caían en él. Los gritos de muerte se oían por todo el pueblo cercano. Era terrible. La gente celebró un consejo en la aldea. A decir verdad, muchos consejos. Se presentaron muchas teorías y documentos que analizaban la causa y a veces incluso proponían soluciones. Pero nunca se hizo nada, salvo seguir reuniéndose y hablando. Con el paso del tiempo, los debates continuaron. Se escribieron tesis doctorales sobre el tema. Se invitó a conferencistas. Se organizaron ventas de garaje para recaudar dinero y poder dar de comer a quienes se pasaban tantas horas sentados en esas reuniones. Finalmente se recaudó dinero para construir una sala de reuniones acústica para que los grupos de los perdidos y moribundos no interrumpieran los debates que se estaban llevando a cabo. Pero nadie hacía nada para ayudar a los que estaban en apuros. Y nadie hacía nada para ayudar a los que está repetido. Y nadie hacía nada para evitar que se perdiera más gente en el pantano. Se limitaban a hablar. Esta parábola nos desafía a salir y hacer algo en verdad. Es tiempo de dedicar tiempo para orar, para prepararse y además, como no menos importante, de hacer algo. Y a veces nosotros creemos que necesitamos toda la preparación para nosotros dar a conocer el mensaje del Evangelio, y solamente necesitamos un simple encuentro con Jesucristo. La mujer samaritana era la más desacreditada y ella nada más tuvo un contacto con Jesucristo para salir de inmediato y llevó el mensaje que para mí, a mi gusto, parecía como el más equivocado. Él me ha dicho todo lo que yo he hecho, como que si toda la comunidad no lo sabía. Ella era famosa, todo el mundo sabía lo que ella había hecho, pero ese mensaje fue, y ese mensaje impactó porque ya tenía la carga del Espíritu dentro. Y sabe que la gente fueron a donde estaba Jesús. Jesús se tuvo que quedar 2 o 3 días en Samaria enseñando la palabra de Dios, y muchos creyeron por una mujer que era la más desacreditada, y ese mensaje fue tan impactante que pasó a ser la más desacreditada a la más escuchada, de buenas a primeras. Porque todos estamos claros que ella fue al mediodía porque ella ya estaba cansada de rechazo. La más rechazada fue la más escuchada, simple y llanamente porque tuvo un encuentro con Jesús. Y a veces creemos que necesitamos mucho para compartir el Evangelio, y solamente necesitamos que nos duelan los perdidos. A nosotros necesitamos que nos duela que un hermano mío se está perdiendo, un primo, un tío, alguien. Saber que va a pasar una eternidad en el infierno, nada más eso que nosotros necesitamos para nosotros ir a hacer algo, que eso nos duela, que eso nos preocupe, que eso como que nos estremezca, hay que hacer algo. Porque a veces estamos acá en la iglesia y damos conferencia y charla, y a veces hacemos cosas hasta acústicas, levantamos hasta las iglesias, ahora tenemos hasta aire acondicionado, nos ponemos acústico acá adentro y la gente está en el pantano.
Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 9, versículo 16. A la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. El que desea compartir el mensaje de salvación, Dios está dispuesto a depositar en ti su poder. Amén. Entonces, mis amados, el Espíritu quiere usar, por pequeño que sea nuestro esfuerzo, para la conquista de algún perdido. Por pequeño que sea nuestro esfuerzo, en la mano del Señor puede ser algo poderoso. Y vemos que en la Biblia, desde que el hombre falló, Dios fue en busca de él. Dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La misión le pertenece a Dios, por tanto, Él te habilitará para que tú puedas conquistar a los perdidos. Vivimos, nosotros como cristianos tenemos que vivir para una causa mayor que para tener familia, hijos, profesión. Venir a la iglesia, tenemos que tener una causa mayor y son los perdidos. Cristo dijo, he venido por los perdidos. Entonces, nosotros como discípulos de Jesús tenemos que ir por los perdidos. Tenemos que vivir para una causa mayor y esa causa mayor es la expansión del reino de Dios. Si decimos ser cristianos, dice la Biblia en 1 Juan 1:6, el que dice que le pertenece a Él debe andar como Él anduvo. Entonces seamos imitadores de Dios como hijos amados. Jesucristo dejó su zona de confort del cielo para entrar en este mundo, para penetrar en nuestros corazones y salvarnos. Nosotros tenemos que dejar nuestra zona de confort y penetrar, bajar ese mundo y entrar en la vida y en los corazones de los demás para alcanzarlo. Y el primer misionero sin duda es Dios. Desde que el ser humano se perdió, fue al huerto y dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y no era una pregunta de que Dios quería saber su ubicación física, no, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué has hecho? ¿Qué fue lo que yo te dije? ¿Y por qué estás escondido? ¿Qué has hecho? ¿Dónde has fallado? Esa es la pregunta que Dios le hizo al ser humano en búsqueda de él mismo. Desde que se extravió, Dios salió a su encuentro. Entonces, mis amados, tenemos que buscar esa pasión por el Señor y amarlo, amar lo que Dios hace, amar lo que más Dios ama son las almas perdidas, y la iglesia tiene que amar lo que Dios ama. Sí, es verdad que Dios nos ama, pero también ama al perdido. Dios los ama tanto a ellos como nos ama a nosotros. Dice la palabra que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Avivamiento es revivir algo que alguna vez tuvo vida, mientras que evangelismo es dar vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. A veces la iglesia necesita algún avivamiento porque estamos como que necesitamos, como decía Pablo a Timoteo, avivar el fuego, el don que Dios ha puesto en nosotros. Pero eso es para los cristianos, que necesitamos avivamiento, pero el perdido necesita evangelismo, necesita que le llevemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Mis amados, yo quiero hablar también de un grupo de hombres apasionados por el Señor, que tenían su enfoque en ser instrumentos en la mano del Señor. Quiero hablar de un personaje que muchos conocemos, que se llama John Wesley. Él decía, seamos todos de un mismo sentir, vivamos para esto, para ganar nuestras almas y ganar las almas de los que nos oyen. Eso se llama pasión. John Wesley en una ocasión le dijo, Señor, dame 30 hombres y transformaré al mundo entero. Aleluya.
Yo quiero que de aquí salgan par de esos 30 hombres para sacudir a Villa Consuelo. Solo se necesita un corazón dispuesto y decidido a hacer la obra del Señor. Dios usó a John Wesley para traer avivamiento y transformación a Inglaterra. Y no solo a Inglaterra, nosotros hoy somos fruto de la evangelización de John Wesley en el siglo XVIII, ¿verdad? Somos parte de ese trabajo que hizo John Wesley. Entonces, tú puedes dejar un legado en tu generación que impacte generación tras generación. Decía John Knox, era un líder de avivamiento en Escocia. Cuando su esposa le rogaba que durmiera un poco, él decía, pero ¿cómo puedo dormir si Escocia, si mi tierra aún no es salva? John Knox solía orar toda la noche y decía, Señor, dame a Escocia o me muero. Y Dios terminó sacudiendo a Escocia con el Evangelio porque había un hombre pidiendo la presencia del Señor por su tierra. Y Dios dijo, mira, antes que se me muera este hombre, déjame darle a Escocia con el Evangelio. A veces tú tienes que ponerte así, Señor, gemir delante de Dios. Dame mi hijo, dame mi familia, dame mi vecino, me muero, porque mi vida tiene que ver con la expansión del reino de Dios. Decía George Whitefield, evangelista inglés del siglo XVIII, oh Señor, dame las almas o toma la mía. Y dice la Biblia que cuando él oraba, su rostro resplandecía como Moisés. Él decía, bueno, como mi vida tiene que ver con la salvación de las almas, o dame las almas o toma la mía, porque ¿qué voy yo a hacer si no estoy aquí para los perdidos? La iglesia tiene que entender que tenemos que dejar de hacer reuniones y poner acústica y ver que hay muchos en el pantano. Decía William Booth, fundador del Ejército de Salvación, el rey de Inglaterra se interesó por conocer la fuerza que regía la vida de Booth. El líder respondió sin titubeo, Señor, la pasión de algunos hombres es el oro. La pasión de otros es la fama. Mi pasión son las almas perdidas. Hoy en día el Ejército de Salvación es una de las agencias que envían gran parte de misioneros al mundo entero a predicar el Evangelio. Decía nuestro querido Luis Palau, un evangelista que falleció hace un par de años, dice, esta generación se está comportando como que si tuviéramos toda la vida para conquistar y mucha gente a nuestro alrededor se está perdiendo, el mundo se está acabando y la iglesia estamos cantando y adorando aquí, eso no está malo, pero tenemos que hacer una combinación de estar un tiempo en oración y un tiempo en conquista. Somos llamados a conquistar las almas perdidas. Decía Charles Spurgeon, si tú no quieres que el otro sea salvo, entonces tú no eres salvo. Y tú no puedes decir, es que yo quiero que se salven. Es que no se trata de un simple querer. Va más allá de una intención. Se estaba refiriendo no a un deseo distante, sino a una acción constante de buscar al perdido. Porque, dice el Señor, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La iglesia tiene la responsabilidad de darle continuidad a la agenda misionera de Jesucristo. Debemos conducirlos hacia donde viven, donde están. A veces queremos que la gente venga y es bonito que la iglesia se nos llene, pero si no vamos, hay muchos que se están perdiendo allá afuera, y si no vamos allá, ellos van a terminar perdidos. Jesucristo no dijo, vengan, Jesucristo no dijo, vayan. Y a veces nos confundimos en eso. Y es importante que ellos vengan, pero nosotros tenemos que ir. Eso fue lo que Cristo dijo. Eso fue lo que Cristo dijo. Mira, cuando Cristo resucitó, lo único que le dijo a la iglesia, vayan a predicar, vayan a ser discípulos. Y como que si Jesucristo no dijera, vengan a la iglesia, hagan culto, llénense del Espíritu. Yo creo que ya el Señor, cuando
los domingos se queda allá afuera, allá en Génesis se queda afuera a veces porque a veces no está esperando afuera y nosotros adentro, ¿sabe? Nosotros estamos muy adentro cuando el Señor nos dijo vayan. Él no le dijo entren a una iglesia, eso los hemos hecho los seres humanos. Si deseas que todo el mundo sea alcanzado con el poder transformador del Evangelio, entonces tenemos que ir a buscar a los perdidos. Como Cristo los buscó cuando estuvo aquí en la tierra, de ese mismo modo continúa buscándolos hoy, pero quiere ponerle patica y esa patica somos tú y yo. Tenemos que ir a buscar el que estaba perdido, como Cristo lo buscó. Nosotros somos los embajadores y los mensajeros de su reino. Mis amados, la pasión de Cristo debe ser nuestra pasión y esa pasión sin duda son los perdidos. Son los perdidos. La iglesia no existe para sí mismo, la iglesia existe por causa del perdido. Y a veces estamos demasiado ensimismados. Cuando Jesús vio la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. La compasión significa sufrir juntos. Sufrió con la multitud. ¿Con quién tú estás sufriendo? ¿Con quién que está sufriendo? Tú estás al lado. Jesucristo sabe cuando nosotros estamos sufriendo, sentarse a nuestro lado, si estamos en el piso, sentarse en el piso con nosotros. Y nosotros, ¿con quién lo estamos haciendo? Tenemos que aprender a sufrir juntos. Si contemplamos el mundo desde los ojos de Jesús, también veremos las necesidades humanas y nuestros corazones serán movidos a esa misma compasión. Dios quiere, cuando Él llegue, que está a punto de venir, encontrar una iglesia invertida en su reino. Y de verdad que aquí, cantando y orando, eso tiene su momento. Si lo hacemos solamente, Dios no va a encontrar una iglesia invertida en su reino. Tenemos que conquistar las almas perdidas. Traemos el reino de Dios a la tierra con el mensaje de salvación. Dice la palabra que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, o sea, Dios no da la oposición. Usted es un escogido, herencia escogida de Dios, un sacerdote santo, nación santa, adquirido, somos el pueblo adquirido por Dios, pero con un objetivo, con una misión. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que dar a conocerle al mundo, tenemos que decirle al mundo que nosotros somos salvos, hemos sido salvos. Tenemos que dar a conocer la salvación que Dios ha puesto en nosotros. Y mis amados, tenemos que creer que en Dios haremos proeza, dice la palabra, Él hollará a nuestros enemigos. Mira, si bien es cierto, ser discípulo tiene todo un costo, no es menos cierto que Dios está con nosotros. Un alma perdida cuesta oración, cuesta ayuno, cuesta despojarte de tu comodidad e ir en pos de Él, cuesta, un alma perdida cuesta. Y a veces nosotros no queremos pagar el precio. Cuesta también rechazo, cuesta. Que nos digan, cuesta. Miren, nosotros tenemos una célula en Cantares y hemos tenido todos los desafíos. Al principio yo llegaba y era una dificultad para nosotros reunirnos. Había días que yo llegaba y yo decía, Señor, como que yo me quiero ir, y yo me molestaba porque la gente no estaba ahí y yo le decía, pero yo como que le estoy echando perla a los cerdos. Y yo decía todo tipo de cosas. Y al ratito llegaba todo el mundo y la célula se daba de manera poderosa. Pero tenía yo todo mi pique antes de comenzar esa célula por buscar a la gente. Uno va a pasar. Pero ya en estos días me dijo la primera, me quiero bautizar, pastora. Y yo, gloria a Dios. El Señor nos escucha cuando nosotros
vamos a hacer su obra. El Señor nos acompaña. El Señor va a estar con nosotros. Yo quiero hablar de una diferencia entre un creyente y un discípulo, y luego voy a pedirle a Adeline que va a tener un tema que se llama la importancia de la iglesia en la casa, y luego voy a terminar. Dice que la diferencia entre un discípulo y un creyente. Dijo entonces Jesús a sus discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Un creyente es alguien que asiste a la iglesia. Un discípulo es alguien que entiende que él mismo es la iglesia. Un creyente busca que lo animen. Un discípulo siempre está animado, está buscando animar a los demás. Un creyente reclama que lo visite. Un discípulo dice: aquí hay que visitar hoy. ¿Dónde que vamos? Hay un vecino, hay una familia que tiene un hijo que está perdiéndose, vamos para allá. O sea, se interesa en visitar. Un creyente piensa solamente en recibir. Un discípulo da y sirve. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Para dónde hay que ir? ¿A quién hay que ayudar? Un creyente murmura y reclama. Un discípulo oye, obedece y actúa. Un creyente lee la palabra de Dios. Un discípulo enseña la palabra de Dios. Un creyente espera que oren por él. Un discípulo ora por los demás. Un creyente espera que le asignen tarea. Un discípulo siempre está listo para asumir responsabilidad. Solo lo están diciendo: pastor, ¿qué es lo que hay que hacer? No están diciendo que, ay, pastora, yo estoy esperando que usted me diga. No, pastora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde vamos? ¿A quién es que vamos a conquistar hoy? Es más dinámico, proactivo, aleluya. Un creyente se entrega en parte. Un discípulo entrega su vida. Un creyente busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. Para el creyente, Jesucristo es su Salvador. Para el discípulo, Jesucristo es el Señor de su vida, de su casa, de su familia, de todo lo que tiene, del perdido, de la comunidad. Aleluya. Gloria a Dios. El creyente suma, el discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. Los creyentes tienen como meta llegar al cielo. Los discípulos tienen como meta llenar el cielo con las almas. Los creyentes esperan un avivamiento. Los discípulos fomentan y son parte de ese avivamiento. El creyente sueña, el discípulo actúa. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. ¿Y tú qué eres? ¿Un creyente o un discípulo? ¿Qué quieres ser a partir de ahora? Porque podemos hacer un cambio. Para el discípulo ser discípulo comenzó por ser creyente, pero hoy es un día que Dios nos llama a transicionar de ser un simple creyente a pasar a ser un discípulo. Si estás dispuesto, voy a leer el texto bíblico que comenzamos. Dice así: a la verdad que yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios quiere poner en ti su poder para que tú anuncies su nombre en toda la tierra. Dice Mateo 28, del 19 al 20, algo que ustedes todos se lo saben, ¿verdad? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y allí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor va a estar con nosotros. Amén. Ahora vamos a tener un pequeño tiempo donde vamos a hablar de la importancia
de la iglesia en la casa. Ya es tiempo de dejar de ser, no definitivamente la iglesia en el templo, pero Jesucristo andaba más por la casa, por la calle, que por el templo. Jesucristo iba al templo a veces, y nosotros somos muy templocéntricos. Los que siempre estaban en el templo, ¿quién eran? Los fariseos. Entonces, estamos como medio fariseos nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a ser un poco más cristianos y menos fariseos. Eran los sacerdotes, los escribas, los que constantemente estaban en el templo. Quiero invitar por aquí a Adeline, que va a hablar de la importancia de la iglesia en la casa. A la altura del capítulo 18, versículo 20, donde dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Vamos a estar empezando, y dice: las personas no desean acudir a los templos, pero si los invitas a las casas, van con mayor facilidad. Y eso es una realidad, porque cuando usted invita a una persona a la iglesia, siempre esa persona dice que está esperando unos primos, que tiene algo que hacer. Pero cuando usted le dice: vamos a tener un culto allá en la casa, usted, si gusta, puede ir. Van a estar dando una comidita después del culto, ahí ellos van con más facilidad. Pero en realidad solamente van por la comida, no van tanto por el mensaje. Pero como quiera le damos gloria a Dios porque están escuchando la palabra y están ahí. Dice: el evangelio de Jesucristo es muy relacional. Jesucristo fue el primero en construir un grupo pequeño con los 12 discípulos. Muchas personas dicen que que ellos no confían en nadie porque lo van a traicionar, pero si usted está solo siempre, nunca va a crecer. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dice la palabra que mejor son 2 que 1, porque así el uno cae y el otro lo sostiene. Mejor son 2 que 1. Amén. Dice: en los grupos pequeños te ocupas de las personas, sus necesidades, pero no los use para hacer crecer la iglesia, más bien orar por su salvación, que no es lo mismo. No es lo mismo usar a la persona para que, en un ejemplo, usted lo invita a su casa, para que después vaya a la iglesia. No es lo mismo lo que quiere decir el texto, sino que no lo use, más bien que le lleve a cabo la palabra, y después que la iglesia crezca por sus frutos. Amén. Dice: debemos anhelar que las personas sean salvas más que el crecimiento de la iglesia. Lo primero que Cristo hizo fue anunciar el evangelio. Y si ustedes se notan en la historia de Jesús, usted siempre va a notar que Jesús no paraba en templo. Jesús siempre paraba predicando el evangelio a los perdidos, que eso es lo que debe hacer la iglesia en estos tiempos tan difíciles que tenemos, donde Pablo dijo: aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Dice: que el crecimiento de la iglesia sea el resultado de la salvación de los perdidos. Nuestro deseo es expandir el reino de Dios. Ese es la meta que debe tener la iglesia: predicar el evangelio de Cristo, y que con la misma salvación de los perdidos la iglesia lleva a cabo los frutos que se verán después. Dice: en las casas hay mayor intimidad. La gente abrirá su corazón, hablarán de sus necesidades, cosas que en el templo no harán. Y eso lo hemos vivido, donde tenemos las células, y en realidad la gente cuenta más sus experiencias, la gente abre más su corazón, que no es lo mismo cuando usted está en la iglesia, porque en la iglesia hay cosas privadas que usted no la va a contar. Amén. Dice: la predicación en los grupos pequeños o células debe ser muy sutil, no agresivo, sin presión. Recuerda, el Espíritu Santo los convencerá de pecado, justicia, juicio en su momento. Yo siempre digo algo,
que la gente no se convierte por lo que usted le predique. Ahora bien, usted le predica el Evangelio de Jesucristo, pero el Espíritu Santo es que determina cuándo y en qué momento esa persona va a aceptar al Señor Jesucristo en su corazón. Amén. No los invite con frecuencia al templo, sino solo cuando haya eventos especiales. Llegará el momento en que ellos irán sin que los invites. Siempre debe haber un espacio para las oraciones por las necesidades que ellos expresarán, similar en tiempo que el espacio de la enseñanza bíblica. Amén. Sea puntual y no uses tiempo extra, al menos que el Espíritu Santo en algún momento exija o demande. Por eso siempre hay que tener el discernimiento del Espíritu Santo y la sabiduría para saber en qué momento el Espíritu Santo le dice pare o siga. Porque cuando al Espíritu Santo no le gusta que usted se pase de tiempo y no le gusta que usted le añada a lo que Él le ha dicho, sino que sea puntual, porque Dios es un Dios de orden y no de desorden. Amén. Los grupos pequeños son un espacio ideal para ser discípulos, por eso es importante siempre tener un grupito. Por eso Jesús siempre tenía un grupo que eran sus discípulos, donde Él, cuando hablaba con sus discípulos y la gente veía ese grupo, quería ir al grupo a ver lo que se estaba hablando. Por eso Jesús siempre andaba con un grupo para que la gente se interesara en saber lo que había en aquel grupo. Amén. Cuando una persona se convierte a Cristo en un grupo pequeño, por lo general permanece con su fe en Jesucristo. Es difícil que se aparte del camino de Dios, se siente parte de un equipo, tiene sentido de pertenencia, se debe a Jesucristo y al equipo. Amén. Los líderes de grupos pequeños deben reunirse con cierta frecuencia para evaluar los avances, orar juntos los unos por los otros y por los integrantes de los grupos pequeños y sus necesidades. Amén. Algo que me llama la atención es que dice orar juntos los unos por los otros y por los integrantes de los grupos pequeños y sus necesidades. Amén. Algo que el Señor me enseñaba, estaba leyendo la historia de David de Jacob, donde dice que Labián estaba persiguiendo a sus me confundí, era con David, donde estaba persiguiendo a sus enemigos. Y dice la palabra que Joab le pregunta y le dice que por qué él bendice a los que lo maldicen y no persigue a aquellos que lo persiguen. Entonces yo comprendí algo, que hay personas que no van a entender muchas veces lo que usted hace, porque no todo el mundo siempre está conectado con el cielo, no todo el mundo está conectado con el Padre. Amén. Y por último dice, el deseo de Dios y el nuestro es que en los hogares ocurran milagros, sanidades, se predica un evangelio de poder, de Espíritu Santo, y hagamos crecer el reino de Dios y la iglesia de Jesucristo. Muchas veces usted no se imagina el poder que tiene usted hacer un culto en un hogar, porque al enemigo no le gusta eso, que usted se junte con sus hermanos y hablen de la palabra y alaben a Dios. Eso es algo que tiene mucho poder. Su alabanza tiene demasiado poder. Yo vi un video donde dice que un predicador fue a predicar y el predicador tenía un mensaje con muchas características y lo estaban esperando la gente. Y dice que llegó el predicador. Cuando llegó el predicador, la gente está esperando al predicador y dice que había una anciana. Esa anciana solo decía santo, gloria, santo, gloria. Dice que el predicador se quedó mirando a la anciana y todo el mundo se quedaba mirando a la anciana. En un momento el predicador dijo, Padre, muéstrame lo que está pasando en el mundo espiritual. Dice que de repente pasó por sus ojos un fuego y él empezó a ver en el mundo espiritual. Dice que cada vez que ella decía santo,
salía una espada de su boca y que arriba de ella había una espada. Y cada vez que ella decía santo, cada vez que salía esa espada de su boca se juntaba a la que estaba arriba y se hacía más grande hasta que la espada cogió fuego. Dice que aquella espada, que el predicador miró en la visión que estaba viendo, y en el hogar dice que había una cadena y que aquella cadena había muchos demonios en la casa y los hijos estaban atados, la familia estaba atada. Y dice que con aquella espada la cadena se rompió y hubo sanidad y los demonios huyeron. Pero eso solo ocurrió con la alabanza. Por eso es importante mirar lo que usted, prestarle atención a lo que usted escucha, porque muchas cosas tal vez no sean malas para usted, pero la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Amén. Y vuelvo a repetir la importancia de la iglesia en casa. Amén. Vamos a estar pasando con la pastora que va a estar terminando el mensaje. Que Dios le bendiga y le cubra. Ay, sí. Gloria a Dios. El avivamiento nace en el corazón de Dios, pero es motivado por la oración de su pueblo. No hay avivamiento sin una iglesia que ore y que clame. Se origina en el corazón de Dios, pero tiene que haber un pueblo que esté buscando el poder de Dios para impactar la iglesia y la comunidad. El evangelismo ha sido obstaculizado por los cristianos que siempre esperan que los no cristianos vengan a la congregación. Si el testimonio de Cristo solo se anuncia dentro del santuario, entonces la mayoría de las personas no convertidas nunca alcanzarán la salvación porque no estarán presentes. Hay millones de personas necesitadas, desesperadas, solas, temorosas, sin amor, abandonadas, que están maduras para la cosecha, pero esperándonos fuera del templo. Necesitan salvación, perdón, buscan conocimiento acerca de Cristo y muchos tienen temor de morir en la condición en la que se encuentran. Están rodeados de problemas y anhelan a Dios. Pero muchas de ellas tal vez nunca lleguen a la iglesia. Cuando los creyentes van hacia ellos, más fácilmente reciben el mensaje de la gracia y el evangelio de salvación. Tenemos que interesarnos por las personas más que por el crecimiento de la iglesia. La gente hay que amarla, no usarla. A veces nosotros queremos todo, sobre todo nosotros los pastores, queremos una iglesia grande, pero a veces la iglesia grande está llena de gente y no todas son salvas. Tenemos que interesarnos por amar a las personas, como Cristo los ama. Y fruto de ese amor, ellos mismos vendrán a la iglesia. O sea que a veces nosotros lo usamos para que vengan a la iglesia y no de eso se trata. Un llamado urgente de parte de Dios a ser discípulo. A ser discípulo es el centro de la misión de la iglesia. A ser discípulos es el objetivo primordial de la gran comisión y la tarea principal de la iglesia. Un discípulo asume la actitud de negarse a sí mismo, evita la autosuficiencia, siempre quiere someterse al Señor, sirve de manera humilde e incondicional y quiere cumplir los sueños de su maestro. Eso lo hace un discípulo. El poder, la autoridad y la soberanía de Jesucristo proceden de la victoria alcanzada de Cristo en la resurrección. Esa misma autoridad Cristo la traspasó a su iglesia. La iglesia debe caminar en el poder de Cristo y estar segura que ni la muerte ni la tumba pudieron retener a Cristo y tampoco deben retenernos a nosotros. Tenemos que avanzar. Hacer discípulo es la tarea más grande de la Biblia. Tenemos que cumplir
esa promesa sabiendo que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice la palabra en Manuel cuando habla en el libro de Mateo, que significa Él estará con nosotros, el que está con nosotros todos los días, guiándonos, llenándonos, alentándonos, santificándonos, sosteniéndonos y dándonos éxito en hablar la palabra. Miren, mis amados, nosotros comenzamos hace como 6 meses o 7 a hacer la célula y ya vamos a bautizar a Ingrid, vamos a bautizar también a Antonia, ella es de la célula de Génesis, donde pertenece mi esposo. Adeline y yo y Jessica pertenecemos a la célula de Cantares, también en las enfermeras tenemos célula y vamos así, tenemos 3 células y el Señor está obrando, está obrando. Dios va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos, pero tenemos que hacer nuestra parte. Mis amados, si nosotros supiéramos el gozo que produce predicar el evangelio, lo predicáramos con más frecuencia. Mira, cuando usted sale a predicar por ahí, eso le trae un gozo. Yo le digo, ayer yo hablaba con los que, con Ingrid, la otra persona que se va a bautizar, que es la madre de Adeline y también Antonia. Hay 2 cosas que producen gozo. Una es dar para Dios y otra evangelizar. Mira, diezmar y ofrendar, al menos a mí me produce un gozo. No hay una cosa más bonita que diezmar, pero hay otra cosa bonita y que produce gozo, es predicar. Esas son las 2 cosas que más gozo producen al cristiano. Porque mira, que alguien necesite y tú lo ayudes, tú saques de tus recursos para bendecir a alguien, eso no tiene precio. Y predicar produce un gozo, es el gozo más grande que tiene el evangelio. Así que si algún día tú estás deprimido, salga a predicar el evangelio, se le va la depresión de una vez, se le va, mi hermano. Usted está triste, predique el evangelio, o dele a alguien, usted verá que su rostro, toda su vida va a cambiar. Dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, la iglesia tenemos el cielo de gozo. Porque si aquí en la tierra celebramos cuando alguien se convierte, imagínate la fiesta que se hace en el cielo. La iglesia está llamada a llenar el cielo de gozo. Estamos comprometidos con eso, de llenar el cielo de gozo. Dice la Biblia que los apóstoles, después de haber sido golpeados, salieron delante del concilio, gozosos por haber sufrido, por predicar el evangelio. Dice, y ellos partieron de la presencia del concilio gozosos de ser tenidos por dignos, de padecer afrenta por causa de su nombre. Mis amados, y aunque la caída y el pecado no detuvieron el amor de Dios por la humanidad, aunque nosotros hayamos fallado, sí, somos los que tenemos que seguir haciendo la obra del Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios está interesado en revertir la consecuencia del pecado. Cristo no solo anunció el reino de Dios con urgencia profética, sino que lo encarnó. Le dio rostro, le dio voz, le dio mano a la misión redentora. Se despojó de su trono. Él estaba bien allá arriba, ¿verdad? Y vino a padecer por nosotros, por quien nosotros padecemos. Hacer discípulo es la necesidad de cada creyente. El que bebe agua viva es una fuente de agua viva, y el que bebe de esa agua viva también la comparte. Y llega a ser como aquella mujer samaritana, dador de agua viva. Dice 2 Corintios 15:5, y Él por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Un corazón transformado por el poder del Evangelio pone su fe en acción y no vive para sí, como si su vida les perteneciera. Es tiempo de que comencemos a vivir un evangelio de poder que transforme la vida de los demás.
Aleluya. Entonces tenemos que ser discípulos, porque el discípulo modela con su vida de que ha tenido un encuentro con Jesucristo. La palabra discípulo se usa para indicar una relación con Jesucristo y un compromiso total con Él. Surge como resultado de aprender e interiorizar las enseñanzas, ser transformado por un crecimiento continuo en el conocimiento de Jesucristo, vivir una vida en sumisión total a Él y a su señorío mediante el poder del Espíritu Santo y comenzar a experimentar, guiar a otro a Jesús. ¿Qué es la iglesia y cuál es la misión? La iglesia es la consecuencia o el fruto de la predicación. Usted es salvo porque alguien fue detrás de usted. Sea su papá que hizo un esfuerzo para traerlo para la iglesia los domingos. A mí me llevaban obligado, aunque yo no quisiera. Mi papá yo tenía que ir para la iglesia porque ese era un coronel. Y había que ser cristiano obligado. Yo creo que a correazo puro porque yo llegué al evangelio, pero no me sacan ni a palo, conocí verdaderamente al Señor. Sí, había que ir a la iglesia, no estaba como en juego. Yo no es que recomiendo eso, ¿verdad? Pero mi papá fue un guardián. Yo quiero que usted sepa que alguien fue por usted, sea su papá, sea un vecino, por alguien usted fue salvo. Entonces alguien también puede ser salvo por usted, por su palabra, por su testimonio. La iglesia son el conjunto de los llamados fuera del mundo hacia la luz. Somos llamados fuera. Eso es iglesia, no es estar dentro. La iglesia es el instrumento de Dios para el cumplimiento de la misión. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 9, 1 del 9 al 10. Pero ellos mismos cuentan de nosotros y de la manera que nos recibisteis y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Mis amados, yo traje una pregunta aquí que vamos a reflexionar sobre ella. Quizás usted pueda levantar su mano y dar su opinión. La primera pregunta es, ¿qué simbolizan la gente de la aldea? ¿Recuerdan del pantano? ¿Qué simbolizan la gente de la aldea? ¿Quiénes son los que simbolizan la gente de la aldea? Voy a leer rápidamente. Dice: cuando la gente pasaba por el camino que atravesaba el pantano, a menudo caían en él agobiados. Los gritos de muerte se oían por todo el pueblo cercano. Era terrible. La gente celebró un consejo en la aldea. A decir verdad, muchos consejos. Se presentaron muchas teorías y documentos que analizaban la causa y a veces incluso proponían soluciones. Pero nunca se hizo nada, salvo seguir reuniéndose y hablando. Con el paso del tiempo, los debates continuaron. Se escribieron tesis doctorales sobre el tema. Se invitó conferencistas, se organizaron ventas de garaje para recaudar dinero y poder dar de comer a quienes se pasaban tantas horas sentados en esas reuniones. Finalmente se recaudó dinero para construir una sala de reuniones acústica para que los grupos de los perdidos y moribundos no interrumpieran los debates que allí se estaban llevando a cabo. Pero nadie hacía nada para ayudar a los que estaban en apuro y nadie hacía nada para evitar que se perdieran más gentes en el pantano. Solo se limitaban a hablar.
Esa parábola nos desafía a salir y hacer algo en verdad. ¿Qué simbolizan la gente de la parábola? La gente de la aldea, ¿qué simbolizan? Sí, claro que sí. Bueno, después de refrescar la memoria, lo que está pasando ahí es lo mismo que está pasando ahora. Yo voy a tratar de contestar la pregunta con el hecho más reciente de feminicidio que tuvimos en el país, en el femenino, de la porque la cosa podría soportarnos real, decidió dejar la posición de su mamá, y luego de su mamá, la mandó a ella, a la mamá, y le va a buscar de la mejor de esa mamá. Entonces, me indignó muchísimo cuando salió la ministra de la policía, ella salió a la París, de la policía, diciendo que iban a que estaban tomando medidas y que estaban haciendo cosas, y me indigna la persona de la feminista decir ni una más. O sea, porque nosotros creemos, yo no entiendo mucho de eso, algo me lo puede explicar, me gustaría. Pero yo no creo que esos pronunciamientos, lo mismo que está pasando, y todos estos talleres, y todas estas internacionales conferencias que se hacen para evitar los feminicidios, los abusos que está pasando en nuestra sociedad, se vayan a resolver con ese problema. Yo digo, como diría Don Lorenzo, hay que convertirse en Jesucristo. Si ese hombre hubiese conocido de Jesucristo, aunque su esposa lo vota, la solución es convertirse a Jesucristo, y ellos no tienen la solución, ni la tienen los movimientos feministas, ni la tienen el país con sus equipos de militares armados, ni la tiene ningún movimiento que crea que va a poder frenar esta cosa. El asesinato de un hombre a una mujer, de una mujer que planifica, produce en el corazón, lo produce dentro de él, y ninguna institución va a poder evitar eso. Eso lo dice a convertirse a Jesucristo. Yo he aprendido esa palabra con el Ezequielito, que él dice, la gente lo que usted quiere ser una persona diferente, conviértase a Jesucristo, esa es la única solución. Ya de ahí, el conocimiento sigue viviendo ahora. Lo que nosotros tenemos que hacer, salir de la zona de confort, derribar las estructuras que nos acogen dentro y salir a buscar a la gente para que se convierta a Jesucristo. Es la única solución que yo veo. Amén. ¿Alguien más? Ana María. ¿En qué nos parecemos nosotros la iglesia a esa aldea? Que la aldea trataba de trabajar dentro del templo. Y cuando el Señor nos llama a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ok, que en el templo no necesitamos para hacer la palabra. Pero ¿qué el Señor quiere? Salvamos a por la entiendo que en eso se basa lo que es la diferencia de estar dentro y salir afuera. Amén. Ruth. Amén. ¿Alguien más? Esta pregunta, ¿qué simboliza el pantano? El pantano espantoso, ¿qué simboliza? La gente que se pierde. Personalmente, para sostener la vida de tu iglesia. Pero para que seamos un poquito más, porque ya se supone que tengo que entregar, ¿verdad? Pero la siguiente pregunta ya más o menos fue contestada, de todos modos lo voy a hacer. Si tu misión es hacer discípulos, ¿cómo afecta este mandato del maestro tu forma de vivir y de ministrar a los demás? Yo estaba trabajando en el aeropuerto hace un tiempo, muchos años, Eliane estaba recién nacida, y la gente me decía, tú tienes algo diferente, porque tú eres diferente a todos los demás. La luz de Cristo, el que tiene agua viva, da agua viva. El que tiene a Cristo lo refleja de una u otra manera.
el que tiene agua viva la comparte. ¿Cómo puedes hacer para comprometerte más con aquello para lo que has sido llamado? ¿Cómo puedes hacer para comprometerte más con aquello que has sido llamado? Vida, se trata de la gente. Se trata de cuando tú es para la gente, llega un momento que tú no tienes que invitar a la iglesia y ellos vienen solos. Nosotros allá decimos, mira, háblale de amor, ora por sus necesidades, lo que podamos ayudar, es más, lo que podamos ayudar, colaboremos con la gente. Y llega un tiempo en que la gente va a decir, wow, tiene presencia. ¿Dónde es que tú te congregas? Yo me quiero congregar allá. A veces estamos pensando en un templo lleno. Yo estoy pensando en el reino de los cielos llenos. Yo quiero que el infierno se quede vacío y que el cielo se llene. Eso es mi interés, ¿no? De que hay una iglesia llena. Es bonita, pero lo más importante es la salvación de los perdidos. Mano Lorenzo. Pregunta si ustedes me ayudan. A que después no digan que me cogí todo el tiempo. Dice así, siendo que la misión es de Dios y te compromete a ser parte con la promesa de estar contigo. Escúchame, la misión es de Dios, te compromete a ser parte de ella con la promesa de estar contigo. ¿Cómo puedes hacer frente al sentimiento de miedo o incapacidad que te paraliza de cara a los desafíos de la evangelización? ¿Cómo puedes hacer frente al sentimiento de miedo o la incapacidad que te paraliza de hacer cara a los desafíos de la evangelización? Nos equivocamos, todos nos equivocamos, y si fallamos, aprendamos y sigamos adelante, porque todos nos equivocamos, ¿verdad? Dice la penúltima pregunta. Desde el principio de la historia, Dios sigue preguntando, ¿dónde estás tú? En tu experiencia personal, ¿qué significa esto para ti? ¿Y cómo responde a esa pregunta? ¿Dónde estás tú? Se quedan con esta pregunta, ¿dónde estoy yo? Vamos a proceder a la última pregunta. Piensa en lo que significa el amor de Dios por nosotros, que el amor de Dios por nosotros sea tan grande como para venir a nosotros en nuestra propia humanidad. Eso lo hizo Cristo. ¿Cómo respondes a este amor? Especialmente en cuanto a anunciar el evangelio del reino de Dios a los perdidos. ¿Cómo responde? ¿Como Dios te amó? ¿Cómo estás amando a los demás? ¿Cómo responde a este amor, especialmente en cuanto a anunciar el evangelio del reino de Dios a los perdidos? Desafío, salir y hacer algo. Usted puede hacer algo, aunque se tenga que quedar adentro, como dice Ruth, pero haga algo. Hay que hacer algo. Ora todos los días de esta semana que viene para que Dios abra tu corazón a fin de ser parte de su misión. Escribe el nombre de una persona que te relaciona, pero que todavía no conoce a Dios. Un vecino, un pariente, un compañero de trabajo. Ora por esa persona para que Dios te dé la gracia para alcanzarlo para Cristo. Pero algo, podemos comenzar en pequeño. Hay un vecino, un primo, un tío, a veces un hijo, un hermano, un papá, una mamá, alguien cercano que te dice, mira, por nada del mundo quiero que termine en el infierno. Se trata de vida y de eternidad. Dios le bendiga. Voy a pedir a Ana María que ore dándole gracias a Dios.